latamcham.org. RCEP, ¿y qué significa para las empresas de América Latina que exportan hacia Asia? Bueno, como todos saben, el pasado noviembre se creó después de 8 años de conversaciones, el Tratado de Libre Comercio, que cobija los países de China, Japón, Corea del Sur, Australia, Nueva Zelanda, Indonesia, Tailandia, Singapur, Malasia, Filipinas, Myanmar, Vietnam, Brunei, Laos y Camboya. Esto es la mayoría de los países del Asia. Aunque India no se encuentra ahí, puede ingresar en cualquier momento. ¿Por qué hemos creado este evento y por qué para las empresas de América Latina? Porque hemos visto cómo hoy en día el comercio mundial parece tomar dos vías o crear dos polos. Uno de ellos, la fuerza del mercado de Estados Unidos, y el otro polo es Asia. El mercado de Asia va a convertirse aún más fuerte cuando el tratado del RCEP entre en vigor. Y porque este mismo representa el 30% de la población mundial, además el 30% del Producto Bruto a nivel mundial. América Latina tiene la gran oportunidad de ser parte de estos dos polos. Bien, en este momento muchos de los países de América Latina tienen un tratado de libre comercio con Estados Unidos y muy pocos tienen tratados de libre comercio con países del Asia. Aunque muchos se están abriendo a estos nuevos mercados, China se está convirtiendo en un gran partner en los negocios. Así que los queremos invitar a conocer más de qué se trata este tratado, cómo pueden hacer uso del mismo y cómo estas cadenas de valores que se están generando en este momento pueden acceder los países de América Latina para entrar a esta economía de Asia. Y qué mejor que esto para que nos lo presenten dos expertos. Juan Sebastián Cortés Sánchez, quien es el Associate Director del Asian Trade Center, y Verónica Salcedo, abogada de la firma Luther. También le doy gracias a el Centro Asia Trade Center por su colaboración y la firma Luther, que nos está dando toda la información para este webinar. Y sin más, le doy la bienvenida a Juan Sebastián. Juan Sebastián, adelante. Gracias, Ángela. Muy buenos días a todos y todas. ¿Puedo chequear que puedes ver mi presentación? ¿Sí? Sí. Perfecto. Ok. Buenos días a todos desde Latinoamérica y buenas noches a todos desde Singapur y el Asia. Como Ángela lo mencionó, mi nombre es Juan Sebastián Cortés Sánchez y soy el Associate Director al Asian Trade Center. Antes de entrar a mi presentación, solo les cuento un poco acerca del Asian Trade Center o ATC. Nosotros somos un centro de investigación y asesoría corporativa desde Singapur y proveemos servicios de investigación y asesoría corporativa a entidades gubernamentales y a negocios en el Asia-Pacífico. Como una de nuestras funciones principales, nosotros asesoramos a compañías grandes y pequeñas con cadenas de suministros en la región, en el manejo de cadenas de suministros y de valor, con énfasis en la optimización del uso de tratados de libre comercio, como lo es el RCEP. Hoy voy a tomar alrededor de 20 minutos para explicar cuáles son los beneficios de la Asociación Económica Integral Regional RCEP, y ahora en adelante la llamaré RCEP, y lo haré de dos maneras. Primero, voy a dar una descripción general del RCEP y sus beneficios para compañías en la región, y especialmente para compañías latinoamericanas que estén buscando establecerse o mejorar sus exportaciones o la competitividad de sus productos en la región. Y segundo, y el énfasis de mi presentación, es explicarles cómo entender el RCEP y otros tratados de libre comercio en la región y cómo pueden brindar beneficios para sus productos. Y esto lo demostraré con ejemplos en sectores de alimentos procesados y farmacéuticos. Entonces espero que sea una presentación bastante práctica y al grano, y pues espero responder todas las preguntas que tengan a medida que vaya por mis slides. Entonces voy a mantener mi presentación no tan larga para poder responder sus preguntas después de las dos presentaciones. Entonces, antes de entrar en detalles, quería como complementar un poco lo que dijo Ángela al comienzo,
resumir ARCEP. Entonces, como ARCEP los nombró, pero básicamente son 15 miembros, 15 países en Asia. Son los 10 países de la Asociación de Estados del Sureste Asiático, ASEAN, más China, Corea, Japón, Australia y Nueva Zelanda. Es posible que entre en vigor en el 2022. Varios estados lo están ratificando en este momento. Y lo más posible es que cuando comience el 2022 ya entre en vigor. En términos históricos y regionales, para los que no conocen los tratados de libre comercio en la región, el RCEP es la consolidación de acuerdos entre Asia, que son los 10 países. Entonces, los 10 países son Myanmar, Tailandia, Vietnam, Laos, Filipinas, Brunei, Malaysia, Singapur e Indonesia, las Filipinas. Y estos han tenido tratados de libre comercio las últimas 2 décadas con China, Japón, Corea, Australia, Nueva Zelanda, Hong Kong e India. Y bajo el RCEP intentaron consolidar todos en un mismo tratado, porque lo que estaba pasando es que si eres una compañía que está exportando a la región, tienes que usar 6 tratados de comercio distintos. Entonces el RCEP es como una iniciativa para consolidar los 6 en un tratado de libre comercio y pues que sea más fácil para las compañías usarlo. Como Ángela mencionó, por razones geopolíticas, India siguió no ser parte del proceso, cuando las negociaciones terminaron. Entonces en este momento están estos 15 miembros. Y lo que quiero enfatizar es que los tratados de libre comercio que está reemplazando no desaparecen, ¿sí? En este momento tú tienes el RCEP y también tienes otro tratado de libre comercio entre ASEAN y China, ASEAN y Japón, ASEAN y Corea. Entonces, genera la complejidad, pero como todos los países están en el nuevo tratado, creo que la gente que diseñó el tratado quiere que se facilite el uso de un solo tratado de libre comercio, que es un poco complicado y eso es lo que vamos a mirar en algunas de las diapositivas después de esto. Una de las cosas que RCEP hace que no existía antes es que la primera es que China, Japón y Corea están en un tratado de libre comercio y de manera bilateral. Entonces creo que hay redes entre China, Japón y Corea que pueden ser nuevas y beneficios en términos arancelares o de provisión de servicios pueden ser más altos entre esos 3 mercados porque no existían beneficios bajo otros tratados. Y es un tratado muy, muy, muy comprensivo, ¿sí? Entonces estamos hablando de 510 páginas, de 20 capítulos que cubren servicios, bienes, inversión, propiedad intelectual, competencia, soluciones comerciales y comercio electrónico. Eso es un tratado bastante comprensivo, pero hoy, obviamente, yo solo voy a cubrir los capítulos sobre bienes y las ventajas arancelarias, pero si algunas de esas compañías están interesadas en inversión o en proveer servicios, es un acuerdo al que deberían mirar. Y tiene miles de páginas en listas de aranceles preferenciales. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que cada uno de los países de RCEP tienen una lista de aranceles para todos sus bienes, ¿sí? De importación. Pero un problema con RCEP es que, por ejemplo, China tuvo que negociar múltiples listas de aranceles. Entonces, China tiene una lista de aranceles para ASEAN, una lista de aranceles para Australia, una para Japón y una para Corea. Eso quiere decir que hay más o menos 35 listas. Entonces, es un acuerdo bastante complejo y esa complejidad la vamos a explorar en una de las diapositivas que vienen. Y lo último que quería mencionar es que es una sola regla de origen para productos en Asia para Asia. Lo de la regla de origen lo exploraré después, pero lo que hay que enfatizar es que la razón por la que se creó este acuerdo es para que las compañías tengan más incentivos de fabricar en Asia para Asia, ¿sí? Entonces todo está diseñado para que tú fabriques en uno de los miembros, para que tú obtengas tus suministros de miembros de RCEP y los exportes a miembros de RCEP, ¿sí? Entonces es para crear cadenas de manufactura, cadenas de valor que se originan en Asia y para Asia, que son los miembros de RCEP. Y la ventaja del RCEP es que si tus productos, ¿sí? Pueden cumplir con los requerimientos para exportar a Japón, la regla de origen, automáticamente puedes exportar a los otros 14 miembros, ¿sí? Entonces, quieres decir que con un producto que cumpla los requerimientos bajo el acuerdo, puedes exportar a 15 mercados. Entonces, eso obviamente abre muchas posibilidades en términos de abastecer diferentes suministros por diferentes miembros de RCEP y pues de exportar a todos los 15 miembros. Y eso es lo que miraré en las diapositivas después de esto.
Um, Antes de mirar ARCEP y para los que están acá, sé que varias compañías, no sé qué tan familiarizadas estén con los tratados de libre comercio, entonces quería solo pasar un par de minutos explicando por qué una compañía de ustedes que obviamente tiene muchas prioridades, ¿sí? Ya sea el costo logístico de transporte, de manufactura, la mano de obra, ¿por qué les debería interesar los tratados de libre comercio? ¿Y por qué les debería interesar optimizarlos? ¿Sí? Entonces, una cosa es usar uno, pero otra cosa es saber que estás usando el mejor para tus productos a un país. Entonces, ¿por qué hay que optimizar? ¿Por qué me tengo que preocupar acerca de tratados de libre comercio? Entonces, de la manera más básica, los TLC son acuerdos que reducen las barreras comerciales entre dos o más países y cuando se aprovechan correctamente, los TES pueden reducir tanto riesgos como los costos en su cadena de suministros o el precio de su producto. Y hay 5 razones distintas. La primera es que mejora la competitividad de los precios de sus productos en mercados de exportación en Asia, porque en Asia los aranceles suelen oscilar entre 5 y 25% y pueden superar hasta 30% para artículos sensibles, ¿sí? Entonces, esos es 5, 25 o 30% que productos que se importan tienen que pagar que los productos que se producen en el mercado local o que utilizan tratados de libre comercio no pagan. Entonces, al utilizar tratados de libre comercio, eso automáticamente incrementa la competitividad de sus productos porque son más baratos o mejora su margen porque ahora tienen más profits. También reduce el costo de insumos de manufactura. Entonces, como dije en ARCEP, si tú haces tu procurement de miembros de ARCEP, o sea, tienes tus abasteces de ARCEP, entonces obviamente también ahorras en los aranceles de las importaciones para los abastecimientos o los bienes que utilizas para tu manufactura, ¿sí? Entonces, si tienes un programa de abastecimientos complejo, también puedes ahorrar bastante dinero. Y 3 cosas que en general no se menciona, que no son solo de costos. La primera es mejorar la resiliencia en cadenas de suministros al disminuir los riesgos políticos. Si alguno de ustedes tiene una compañía que exporta de Estados Unidos a China o de países latinoamericanos a China, saben que cambios en las políticas de comercio pueden incrementar su costo. Y los tratados de libre comercio son oportunidades o son tratados en las que los países dicen que estas son sus políticas arancelarias y que no los van a cambiar. No lo garantiza, obviamente, pero sí disminuye bastante tu riesgo de que en algún momento un gobierno diga voy a subir mis tarifas al 60%, porque las tarifas preferenciales normalmente se mantienen bajas, entonces disminuyen el riesgo. El cuarto es coherencia, estabilidad y rapidez en el tratamiento aduanero de productos. Si alguno de ustedes tramitan o exportan a Asia, saben que los procesos aduaneros o en Latinoamérica son bastante complejos y pueden costar bastante dinero. Hay veces que ustedes mandan los productos y creen que tienen un arancel y llegan a la aduana y le cobran un arancel más alto porque clasifican el producto de una distinta manera. Los tratados de libre comercio tienen mecanismos que permiten que haya más transparencia, predictibilidad y rapidez en procesos aduaneros y en el tratamiento de sus bienes. Y esto es un aspecto que en general no se resalta. Y otra cosa que no se resalta es también la reducción en restricciones a la prestación transfronteriza de servicios y también de inversión. Entonces, si tienen negocios que invierten o que prestan servicios, tratados de libre comercio como ARCEP o como el CPTPP, tienen commitments en servicios e inversión que hace que cubran servicios logísticos o de ingeniería o de warehousing que hace que su servicio, su inversión sea tratada como se trata la de negocios o competencia de manera local. Entonces, espero que con estos 5 factores al menos tengan el interés de explorar ARCEP, otros tratados de libre comercio, y feliz de volver a alguno de estos en más detalle después de que termine la presentación. Entonces, ¿qué beneficios otorga el ARCEP? Entonces, bajo el ARCEP, diferentes miembros se comprometieron a eliminar la mayoría de aranceles, los cuales serán reducidos a 0% desde el primer día del acuerdo. Hay muchos que no serán reducidos a 0%, un gran porcentaje, pero la mayoría son reducidos. Y algo que voy a resultar en esta diapositiva y en otras es que casi todos los aranceles en Asia, en China y Australia son 0% bajo otros TLCs ya establecidos, ya sea el ATIGA,
lo que llamo aquí la TIGA, es el Tratado de Libre Comercio entre miembros de ASEAN y los ASEAN más uno, que son los tratados de libre comercio entre ASEAN, China, ASEAN, Japón y ASEAN, Corea. Entonces, por ejemplo, para algunos de los bienes, de pronto el arancel en 2022 del RCEP es 20%, es probable o es casi seguro que ese mismo arancel bajo el ASEAN China sea cero, ¿sí? Entonces, así sea RCEP o así sea otro tratado de libre comercio, lo más seguro es que si usted está utilizando un tratado de libre comercio en Asia, pueda reducir el arancel a cero si cumple con los requerimientos. Entonces, si soy una compañía, digo que estoy pagando aranceles, quiero ser competitivo, ¿qué hago? ¿Cómo sé? ¿Tengo beneficios? ¿Cuáles son los beneficios? ¿Aplican a mi producto? Lo que tienen que hacer es, deben examinar algo que se llama las listas de desgravación arancelarias. En inglés les llamamos tariff schedules del RCEP. Esto está en los textos de cualquier tratado de libre comercio como un anexo. Lo pueden encontrar en la página de su gobierno o en la página, o en cualquier página, la mayoría de tratados. El RCEP no creo que esté traducido a español, porque no, pero lo encuentran en la página de Australia o de Nueva Zelanda. Y para mirando estos schedules, ustedes pueden mirar si sus productos aplican a beneficios arancelarios en cualquiera de los 15 mercados. Y hay tres cosas que tienen que evaluar para mirar si sus productos pueden tener beneficios. Entonces aquí puse un ejemplo de lo que es una lista de desgravación arancelaria, como se dice en español. Entonces, primero está lo que llaman aquí el HS Code, que es la clasificación arancelaria para sus productos. Entonces, si ustedes han importado o exportado algo, saben que cuando llega a aduana, la aduana lo clasifica de una manera que se refiere al HS Code, que es un número de 8 a 10 dígitos dependiendo del país, que te dice cómo clasifican tu producto. Bajo la Asociación Mundial de Customs, todo el mundo se pone de acuerdo a 6 dígitos, pero a 8 a 10 dígitos ya depende del país, ¿sí? Entonces ustedes pueden mirar aquí en este ejemplo, está el miel, natural honey, miel. Entonces pueden ver que describen el producto y que la clasificación, dependiendo de cómo se procese, la carne o la miel, varía, ¿sí? Entonces lo primero que tienen que entender es cómo se clasificaría mi producto si yo lo exportara a este mercado, ¿sí? ¿Cuál es la tarifa? Y esto puede ser difícil para sus productos, ¿sí? Y a veces uno requiere un poco de ayuda o de advice para entender cómo clasificaría mi producto en cada mercado, porque a veces es difícil entender cómo se clasificaría. Pero si ya tienen una idea, bueno, yo creo que se clasifica en una de estos tres, pues miran la tarifa. Lo segundo es mirar la tarifa para miembros de la Organización Mundial de Comercio, que es lo que aquí llaman base rate. El base rate básicamente te dice cuál es el arancel que cobra este país a cualquier país miembro de la Organización Mundial de Comercio, que son casi todos los países. Entonces, esto es el arancel que la mayoría de gente paga cuando exporta a ese país si no está usando un tratado de libre comercio. Entonces, aquí lo que llaman base rate. Entonces, en este ejemplo, escogí uno que tiene base rates bastante altos, ¿sí? 25, 15, 20%. ¿Sí? Entonces, si los aranceles son tan altos, pues hay un incentivo más alto para usar el tratado de libre comercio. Y lo último es el periodo para eliminación de aranceles. Entonces, lo que pasa es que a veces los países dicen, bueno, negociemos, pero no voy a cortar los aranceles a cero desde año 1, porque esto es un sector que es sensible, tengo que darle tiempo a mis productores locales para que se adapten y puedan volverse más competitivos. Entonces, dame 10 años, dame 5 años, ¿sí? Entonces, aquí hay hasta el año 3, pero si tú vas al tariff schedule del RCEP, hay hasta 15, 20 años en el tariff schedule. Entonces, eso es lo que te dice es cuál es la tarifa en cada año. Entonces, si entra en force en 2022, si entra en vigor en 2022, entonces la tarifa en 2022 sería año 1, la tarifa en 2023 sería año 2, la tarifa en 2024 sería año 3. Y así, entonces, cuando ustedes están mirando un tariff schedule like this o una lista de grabaciones arancelarias como esta, tienen que saber, okay, ¿cómo clasifico mi producto? ¿Sí? ¿Cuál es la tarifa que que el resto paga? ¿Sí? ¿Y en qué año estoy? ¿Sí? Entonces, si el tratado entró en vigor en 2011, entonces ahorita estoy en 2021, entonces tengo que mirar ya año 11, ¿sí? Entonces, y eso te permite saber cuál es la preferencia arancelaria. Y en ese momento, pues, pueden hacer un cost-benefit analysis y pensar, ¿vale la pena o no vale la pena por lo que me estoy ahorrando? Entonces,
con eso ya he encontrado, entonces tengo varios ejemplos, voy a pasar por ellos más o menos de manera rápida, pero solo les quería dar unos ejemplos para que se den cuenta que beneficios bajo RCEP sí existen. Entonces tengo algunos ejemplos de comidas procesadas. Entonces el primer ejemplo que tengo son salchichas. Entonces, y la razón por la que tengo comidas procesadas es porque en general, para que un producto sea determinado de origen de RCEP, tiene que haber algún tipo de proceso que hace que el producto cambie, que sea distinto. Entonces, por eso hago comidas procesadas. Entonces, en términos de salchichas, ustedes se dan cuenta que exportaciones a Indonesia hay dos tarifas. Y eso se refiere a lo que dije al comienzo, que países como Indonesia o Corea o hasta China tienen muchos schedules de tarifas, tienen listas de tarifas distintos para cada país. Y eso que hace que este tratado sea un poco complejo. Pero lo que se dan cuenta de acá, y la razón es que y solo escogí ASEAN y China. Obviamente, si tú miras a los schedules o la lista de tarifas de Corea, están todos los países, pero solo escogí ASEAN y China porque sé que son los dos países en lo que es más, las dos como locaciones que es más probable que si una compañía latinoamericana o que se encuentre en un JV que les permita producir. ¿Sí? Entonces son como los dos lugares en los que es más probable que alguna compañía tenga una manufactura o algún sitio donde haga producción. Entonces se dan cuenta que, por ejemplo, si quiero exportar a China desde ASEAN, cuando en año 1, en 2022, ya cero. Si quiero exportar a Corea desde ASEAN, el año 1 es 27, el año 1 es 27, y la última columna lo que te dice es cuántos años toma para que la tarifa baje a cero. Entonces, si uno está exportando salchichas desde China a Corea, toman en 10 años la tarifa es cero. ¿Sí? Entonces, en 10 años, los que no utilizan RCEP van a pagar 30% y si tú utilizas RCEP vas a pagar 0%. Entonces, súper competitivo el producto. Tengo ejemplos similares para mermelada de fresa, ¿sí? Entonces, obviamente, opción 1 es proceso carne, ¿sí? Entonces, importo carne, pollo, lo que sea desde Latinoamérica y lo proceso en algún lugar de Asia, hago salchichas, hago cualquier tipo de comida procesada, ese es ejemplo 1. Ejemplo 2, lo hago con frutas, ¿sí? Entonces, importo cualquier tipo de fruta desde Latinoamérica y lo proceso en Asia. ¿Cuáles son los beneficios? Los beneficios son bastante altos para China. Toma 20 años, pero lo que más, aquí dice 20 años, pero lo más seguro es que si tú miras otro tratado de libre comercio como el de Australia o como el de China-ASEAN, si estás produciendo desde ASEAN, lo más seguro es que esa tarifa ya sea cero, porque esos tratados de libre comercio han estado en lugar por más de 15, 20 años. Entonces, lo más seguro es que bajo ese tratado la tarifa ya sea cero. ¿Sí? Entonces, si estás exportando de ASEAN a China, la mayoría de gente paga 30%, ahora tú vas a pagar cero. O si exportas a Indonesia, Malasia, Japón o Corea, pagas casi cero. Y obviamente porque Corea y Japón son nuevos miembros en el Tratado de Libre Comercio, toman 15 o 16 años a que dé lugar. Lo mismo es para el café instantáneo. Sé que en Latinoamérica hay muchos países que producen café. Entonces, si encuentran una manera de producir o procesar en Asia, hay bastantes beneficios y como se dan cuenta las tarifas pueden ser de 17, 5, 8.8%, pues que puede ser malo para su competitividad si están pensando en países como Vietnam, ¿sí? Que producen café y que están en Asia. Si producen desde Asia o China, pues van a estar en par porque van a pagar la misma cantidad de aranceles que un productor de Vietnam puede estar pagando. Y lo último que quería mostrar era productos farmacéuticos. Entonces aquí escogí un grupo bastante grande de diferentes tipos. Entonces tengo ejemplos de ibuprofeno, amoxicilina, glicerina, aminoácidos y vitamina C. Y se dan cuenta que a todos los países de RCEP las tarifas no son tan altas como en comidas procesadas, pero cuando uno piensa en volúmenes, ¿sí? Si son volúmenes de 10 o 100 millones de dólares, sí, 3.9% son 3.9% millones de dólares, o 5 millones o 7 millones de dólares que la compañía farmacéutica está pagando, que los competidores no pagarían si están generando las farmacéuticas en el país o si están usando el Tratado de Libre Comercio. Entonces, si eres productor de farmacéuticas o de comidas procesadas, el RCEP creo que es una oportunidad bastante buena para incrementar la competitividad de tus productos. Y lo último que quería, y con lo que quiero dejar, ya mi último punto, es, ok, me convenciste,
quiero procesar en alguno, quiero mirar cómo usar el ARCEP, quiero mirar cómo hacer farmacéuticas, ¿qué tengo que hacer? Entonces, hay como 5 puntos que los voy a resumir rápido de qué es lo que deben hacer. Entonces, lo primero que deben hacer es cuáles son los beneficios y cómo establecen los beneficios, cuáles son los costos arancelarios existentes, ¿sí? Entonces, si yo exportara desde Latinoamérica, ¿cuáles son mis aranceles bajo no tratado de libre comercio? ¿Sí? Vale la pena ir a... Obviamente hay otras ventajas, ¿sí? Ya puede ser el costo de transportación, pero si hablas de sobre arancel, ¿cuál es la ventaja? Si el costo es alto, entonces tengo que evaluar las tarifas preferenciales bajo el ARCEP y otros tratados de libre comercio para mi producto en los países en los que quiero entrar. Digo, ok, hay beneficios. Tengo que evaluar si son elegibles, ¿sí? La elegibilidad no es automática para tratados de libre comercio y eso es algo que Verónica va a exponer en su presentación, entonces no va a hablar de las reglas de origen. Entonces dices, ok, cumplo con la regla de origen, ¿qué hago ahora? Puedes considerar alternativas de fuentes de insumos y sitios de manufactura, ¿sí? Entonces, si no eres elegible, hay manera de que puedas mover de donde abasteces tus insumos o donde estás manufacturando que hace que tu producto pueda usar el ARCEP. Y lo último, que es algo que solo voy a tocar un poquito, pero pues que puedo responder si tienen alguna pregunta, es que tienen que desarrollar una estrategia interna para el cumplimiento de requisitos. O sea, si ustedes producen comida o farmacéuticos, ustedes y exportan, lo más seguro es que tengan procesos en lugar para cumplir con requerimientos técnicos o de salud, fitosanitarios, en cada uno de los países en los que exportan. Usar un tratado de libre comercio es muy parecido. ¿Sí? Necesitas entender de dónde viene tu producto, si cumple las reglas, necesitas tener un certificado que dices que cumple las reglas como son con ese tipo de requerimientos técnicos. Entonces, ¿cómo lo hacen con otros tipos de requerimientos técnicos o fitosanitarios? La compañía tiene que obtener en lugar un proceso que le permita tener los datos y los certificados que hagan, que demuestren a las aduanas que su producto cumple con los requerimientos y que si les hacen un audit, sí, que si quieren mirar si están tomando ventaja del tratado de libre comercio, pues que tengan la prueba de que ustedes tienen toda su documentación histórica. Entonces, con eso concluyo mi presentación y lo retorno a ti, Ángela, y feliz de responder algunas preguntas. Gracias. Sebastián, muchas gracias. Muy interesante. Muy interesante el trabajo que hace el Asian Trade Center y hemos visto cómo están llegando empresas de América Latina hacia esta región preparándose para ser parte de ese tratado. Le doy la bienvenida a Verónica Salcedo, quien nos estará hablando de las reglas de origen. Verónica, adelante. Perdonar el problema técnico. Muchas gracias, Sebastián, y muchas gracias a todos por haberos conectado a este webinar que ha organizado la LATAM Chamber, y muchas gracias por invitarme. Bueno, yo ahora mismo voy a meterme en algo bastante técnico, más o menos. Voy a hablar un poco sobre las reglas de origen en general, el concepto y elementos, y las reglas de origen específicamente en el ARCEP y los tratados ASEAN+1 o ASEAN, como ha dicho Sebastián. Bueno, en primer lugar, voy a empezar hablando brevemente sobre lo que son las normas de origen y cuáles son sus utilidades brevemente. Las normas de origen son básicamente los requisitos de fabricación, elaboración o producción, transformación de un producto para que se le considere como originario de un país o región concretos. Estas reglas se manifiestan en disposiciones específicas en acuerdos de libre comercio. Por lo tanto, en este mismo contexto de los acuerdos de libre comercio, los bienes o productos originarios serían aquellos productos que cumplen con la regla de origen específica que estipula el acuerdo aplicable a la situación y que pueden ser calificados como productos originarios. Para determinar la procedencia u origen de los productos, cada acuerdo de libre comercio aplica distintos criterios de origen. En esencia, la utilidad de las normas de origen radica en poder determinar si un producto se puede calificar como originario con el fin de otorgarle un tratamiento arancelario preferencial cuando es comercializado entre los países firmantes de un acuerdo. El origen de los productos no solo es relevante para la aplicación de este régimen tarifario, sino también para estudiar las potenciales barreras o ventajas comerciales que hayan sido pactadas por los estados.
Ahora bien, ¿cómo determinamos el carácter originario de un producto? Un bien o producto puede ser calificado como originario de diversas maneras. En primer lugar, un producto puede ser enteramente obtenido o producido. Estos productos son obtenidos o producidos sin ninguna intervención de materiales procedentes de fuera del territorio de un acuerdo, es decir, un tercer país que no sea parte del acuerdo. Estos son generalmente productos que se cultivan, cosechan o extraen de un país, así como los bienes producidos a partir de dichos materiales. Para poner un ejemplo muy, muy simple, por ejemplo, una fruta, una piña cultivada y cosechada en Indonesia, por ejemplo, y el zumo de piña producido en Indonesia de piñas cosechadas en Indonesia. En segundo lugar, el producto resulta de una elaboración o producción en un país miembro de un acuerdo a partir de productos procedentes de uno de los países miembros. Un bien producido en un país miembro exportador exclusivamente a partir de materiales originarios de uno o más países miembros. Por ejemplo, en el contexto de los tratados ASEAN y siguiendo el mismo ejemplo simple que he puesto antes, un zumo de piña y mango producido en Indonesia a partir de piñas cosechadas en Indonesia y mangos cosechados en Malasia. Pues, esto se consideraría como el producto final originario para luego poder ser comercializada en el resto de los países ASEAN. En tercer lugar, está el producto suficientemente transformado, que ya Sebastián lo ha anunciado antes un poco. Básicamente, esto es un producto que puede obtener el estatus de originario si es considerado suficientemente transformado. Son aquellos que, aun utilizando materiales importados de terceros países, en la elaboración del producto final se cumplen con la transformación sustancial que le exige la regla de origen específica. La regla de origen puede exigir que sea un cambio de clasificación arancelaria, un valor de contenido regional mínimo, una combinación de estos dos. El porcentaje de contenido mínimo y así como la fórmula para calcular la cantidad lo determinará cada acuerdo específicamente. También es común que se incluyan estos acuerdos de libre comercio otros requisitos sustanciales que complementan de alguna manera estos caracteres originarios, como pueden ser las reglas específicas dependiendo del producto o reglas de lista o la exclusión de ciertas operaciones y procesos mínimos que se consideran insuficientes a la hora de cumplir con el criterio de origen y otros que mencionaré brevemente más adelante. Ahora voy a hablar más sobre lo que son las reglas de origen en el RCEP y tratados ASEAN. El RCEP, como ya ha enunciado Sebastián, se ha construido basado básicamente en la cobertura de los acuerdos de libre comercio existentes entre los países miembros y los acuerdos de ASEAN y los demás países o los llamados ASEAN +1. Y lo complementan solo en el marco de las normas de origen, pero en otras materias, como también ha explicado Sebastián. Estos acuerdos llevan varios años en vigor y difieren en algunos aspectos, específicamente también en el contexto de las normas de origen, lo que ha dificultado llevar a cabo un enfoque regional simplificado y definitivamente armonizado. Las normas y procedimientos entre los acuerdos son diferentes y, por lo tanto, dificulta el uso. En el marco del RCEP se aplicarán las mismas normas de origen a todos los estados, creando un marco armonizado que facilitará definitivamente su aplicación. El RCEP no sustituye a estos acuerdos en vigor, como también ha comentado Sebastián, más bien los complementa. Y el resultado es que los países podrán seguir utilizándolo como complemento, pudiendo elegir, efectivamente, dependiendo de las circunstancias de cada país y de cada empresa, el acuerdo bajo el cual comerciar si las normas son más beneficiosas. Ahora voy a centrarme un poco más en lo que respecta a las características algo más específicas de las normas de origen, haciendo una comparación una mención entre las que se encuentran en los tratados de ASEAN +1 y del RCEP. En los tratados ASEAN +1 y RCEP los criterios de origen coinciden mayoritariamente, pero con algunas diferencias. Ambos recogen lo que son el criterio del producto obtenido enteramente, como he explicado anteriormente,
También los bienes producidos a partir de materiales originarios de uno o más países miembros. Este criterio no aparece en todos los tratados ASEAN. Sí, en el RCEP este criterio se asemeja al de acumulación de origen, que comentaré más tarde, que sí que recogen en los tratados ASEAN y de alguna manera lo complementan. Y también está el criterio del producto suficientemente transformado. Como he comentado anteriormente, en este caso se da cuando el producto es elaborado a partir de materiales no originarios y su transformación sustancial le confiere el origen por el cumplimiento de la regla de origen específica. En el contexto del RCEP y de los tratados ASEAN, estas reglas incluyen el cambio de clasificación arancelaria, bien en capítulo, partida o subpartida, en el código que ha mencionado Sebastián antes, el criterio de valor o contenido de valor regional, que se determina por ciertas fórmulas, y las reglas específicas por productos basadas en los dos criterios que he mencionado anteriormente o en algún requisito técnico, como puede ser el caso de los productos químicos. Básicamente, para mencionar brevemente, el criterio de cambio de clasificación arancelaria, un producto transformado en un país parte de un acuerdo con materiales no originarios y originarios se considerará originario de este país si ha sufrido una elaboración, un procesamiento suficiente para cambiarlo de una clasificación arancelaria a otra. Básicamente, para determinar si un producto específico cumple con esta regla, solamente es necesario conocer el código arancelario en donde se clasifica el producto final, el de cada uno de los materiales utilizados en la elaboración del producto final y del país de origen de cada uno de ellos. En cuanto al valor de contenido regional, este criterio establece que en la elaboración de un producto hay ciertos límites a la utilización de materiales, partes o piezas no originarios, es decir, que vienen de países que no son parte del acuerdo, que por lo general se identifica por medio de un determinado porcentaje en relación al producto final. El cumplimiento de este porcentaje conferiría el origen al producto final. Para calcular el porcentaje de este valor de contenido regional se utilizan varias fórmulas. Voy a pasar rápido a la siguiente diapositiva para que veáis un poco. Las fórmulas que recogen los tratados ASEAN y RCEP se calculan en base al método directo e indirecto. Esto es basado bien en el valor de los materiales originarios o en el valor de los materiales no originarios. Y esto es básicamente lo que recoge la fórmula en el RCEP. En el RCEP y en los ASEAN +1 también se recogen otros criterios sustanciales que complementan a estas reglas de origen, como pueden ser las operaciones mínimas o elaboración o transformación insuficiente. ¿Qué significa esta elaboración o transformación insuficiente? Básicamente son las operaciones que no se considerarían suficientes para poder conferir de origen al producto, ya sean solas o combinadas, debido al mínimo impacto en el producto final. Ejemplos de esta transformación insuficiente serían, por ejemplo, las operaciones de conservación o el empaquetado. Algunos tratados ASEAN, así como el RCEP, también incluyen disposiciones específicas sobre el tratamiento del empaquetado, importante, en la determinación del origen del material. Por ejemplo, en el RCEP, si el producto estuviera sujeto a cumplir con la regla de origen de valor de contenido regional, el empaquetado puede ser considerado en el cálculo de este porcentaje, dependiendo del propósito final del producto. También podemos ver el lavado y limpieza, no serían considerados suficiente transformación. También rápido quiero mencionar el criterio de minimis, que también se conoce como la norma de tolerancia. Algunos tratados ASEAN, así como el RCEP, también aplican esta norma de tolerancia. Se trata básicamente de una flexibilización, relajación de estas normas de origen en determinadas situaciones. Permite utilizar una determinada cantidad de materiales no originarios en la elaboración del producto sin que ello afecte al carácter originario. La disposición esta de relajación de origen suele fijar el umbral entre el 5 al 15%. En los ASEAN y RCEP suele estar más o menos al 10%.
Por último, el criterio de acumulación de origen es un elemento bastante importante en el contexto de las reglas de origen, sobre todo en los acuerdos de libre comercio regionales. Algunos acuerdos ASEAN y ARCEP lo incluyen de alguna manera también dentro de la definición de producto originario, como he comentado antes, y mediante este criterio, básicamente los materiales originarios de un país, parte de un acuerdo, serían considerados por el resto de países como originarios de este. Y por lo tanto, al ser utilizados en la fabricación de un determinado producto, adquiere este carácter de producto originario. En el contexto del ARCEP, el producto final sería considerado como originario en el país donde se ha elaborado el producto final, básicamente. Bueno, para concluir, voy a hablar un poco sobre los cambios o beneficios introducidos por el ARCEP en el contexto de las reglas de origen. También ha comentado algo por encima Sebastián. El ARCEP incluye un elemento técnico fundamental que conllevará una diferencia muy significativa para empresas establecidas en alguno de los países miembros. Que esto es una norma de origen común. Básicamente, los productos que se fabrican ahora que se fabrican o extraen en los países miembros, cumpliendo los requisitos de origen, podrán comercializarse a los 15 mercados sin necesidad de realizar ningún ajuste ni de proveedores, materias primas o componentes. El ARCEP también introduce este certificado y declaración de origen únicos, lo que facilitará la gestión de la cadena de suministro y al exigir menos procesos administrativos, un certificado de origen único para enviar el mismo producto a distintos países miembros sin coste adicional. A día de hoy, bajo los acuerdos ASEAN+1, cada acuerdo comercial tiene sus propias reglas y tiene sus propios certificados de origen que cuestan dinero y tiempo, definitivamente. Para ver cómo funciona por encima esto en la práctica, imaginemos una empresa que manufactura un producto para exportarlo desde Japón. Sin el ARCEP, la empresa en Japón no podría recibir ningún beneficio arancelario por enviar el producto a China o a Corea del Sur, ya que no habría ningún acuerdo, no hay ningún acuerdo comercial entre ellos. Si la empresa intenta vender el producto a ASEAN, tendría que asegurarse de que el producto final se incluyeran partes procedentes de ASEAN y de Japón para poder tener un beneficio arancelario o cumplir con las normas de origen del TTP para poder exportar a Singapur y Vietnam. De la misma manera ocurriría si decide exportar a Australia o Nueva Zelanda, tendría que adherirse a las normas del TTP o acuerdos bilaterales en caso de Australia. En cambio, bajo el ARCEP, permitiría a esta empresa situada en Japón fabricar un producto en Japón cumpliendo las normas de origen efectivamente del ARCEP y enviarlo directamente a los otros 14 mercados de los Estados miembros sin modificar el producto y con un mínimo proceso administrativo. Y además, la empresa solo tiene que contar con un único certificado de origen. Y por último, aunque los ejemplos de Sebastián han sido un poco más probablemente relevantes, pero para poder ver esto un poquito más en contexto, el contexto es un ejemplo bastante simple, pero yo creo que es suficiente. En el contexto de importación de un producto específico como es el aguacate, en este caso de México, si una empresa en México quiere exportar aguacates a Singapur, esto no supondría costes arancelarios, ya que son parte del acuerdo del TTP, y el producto se vería considerado como producto enteramente obtenido bajo la regla de origen. Ahora bien, si quiero importar aguacates en Indonesia, aunque es verdad que el arancel no es muy grande, solo es el 5%, no existe un acuerdo comercial, entonces sí que incurriría en costes arancelarios. Ahora, vamos a ver qué pasaría con un producto derivado del aguacate, como puede ser el aceite de aguacate. No me meto en si aceite de aguacate tiene otros componentes, pero hemos elegido este código HS para reflejar el ejemplo. Si la empresa en México decidiera exportar el aceite directamente a Indonesia, habría otra vez un coste arancelario del 5%, que tampoco es muy grande. Si México importara el aceite a Singapur, Japón o Malasia, el régimen arancelario también sería preferencial, ya que son parte también del acuerdo del TTP. El producto final, no obstante, solo gozaría de este tratamiento preferencial en Asia
con los países del TTP u otros acuerdos bilaterales que pueda tener. No obstante, ahora, si la empresa importa los aguacates a Singapur y fuera el lugar donde el aceite se elabora o se procesa, el producto final podría ser considerado como originario en un país ASEAN y ya de entrada gozar de un tratamiento preferencial en la región. No obstante, como hemos comentado, para poder comercializar al resto de los países bajo acuerdos ASEAN+1, se tendría que cumplir con las reglas de origen de cada uno de los acuerdos de ASEAN+1 y obtener un certificado de origen por cada uno de ellos. Bajo el RCEP, y también mirando a los tariff schedules que ha mencionado Sebastián antes, para ver si efectivamente el aguacate o el aceite de aguacate tendría qué tratamiento tarifario tendría. Con el RCEP la regla de origen sería única, el proceso administrativo se simplifica al obtener un solo certificado de origen y se podrá exportar el producto que sea considerado como originario y cumpla con las reglas de origen al resto de los miembros sin coste adicional arancelario. En conclusión, este tipo de acuerdos yo creo que puede significar un reto para Latinoamérica y también para otras regiones del mundo, ya que permite a los países asiáticos miembros del RCEP acceder a proveedores con mayor cercanía geográfica y definitivamente a precios mucho más competitivos, ¿no? Y, sin embargo, yo creo que como también ha comentado Sebastián, hay un potencial inmenso, sobre todo también para las empresas de Latinoamérica que se encuentran en Asia. El RCEP puede significar una oportunidad para integrar sus cadenas de suministro en la región y llevar a cabo negocios con mayor facilidad, beneficiarse de un trato preferencial y poder exportar más fácilmente al resto de los países miembros del RCEP. Bueno, aquí concluyo mi presentación y te paso la palabra, Ángela. Verónica, muchísimas gracias por la presentación. Igualmente, Sebastián, si tienen alguna pregunta para Verónica, Verónica tiene aquí su email en Luther. Tenemos una pregunta y se las voy a leer. Es esta. ¿Podrían explicar si existe alguna posibilidad de usar los tribunales de arbitraje, por ejemplo, de Singapur, en una disputa que tengamos con una compañía de otro país miembro del RCEP y qué ventajas o desventajas se tendría versus un arbitraje internacional convencional? Verónica, estoy yo, tú eres la abogada. La verdad es que tendría que mirar la pregunta, lo siento, no te sabría responder ahora mismo, pero vamos, que intuyo que estar presente en la región sería mucho más beneficioso que llevarlo a una corte internacional. O sea, al estar regionalizado sería bastante más beneficioso, pero bueno, de todas maneras lo podemos mirar fuera del webinar, me contactas y vemos el caso en específico. Gracias. Ok, si hay alguna pregunta, no veo más preguntas en el chat. Con esto hemos concluido la primera sesión sobre el RCEP. Esperamos tener más sesiones. Como conclusión principal, sabemos que estos tratados de libre comercio son realmente una gran oportunidad comercial y añaden transparencia a las relaciones comerciales, sobre todo entre Latinoamérica y Asia. Y esta integración de cadenas de suministro se puede generar, que es realmente el valor agregado que otorga la Cámara de Comercio Latinoamericana en Singapur, que es esa concreción de empresas en América Latina que buscan producir en Asia, ser parte de la cadena de suministro